Queridos hermanos, soy Monseñor Santiago Herrera y seguimos con el comentario a la labor en exercens. Hoy vamos a estar con el punto 5, que es parte del capítulo 2. Ya habíamos empezado a analizar ayer. Este punto número 5 habla del trabajo en sentido objetivo y se va a ocupar de hablar de la técnica, ¿no es cierto? Justamente en el punto anterior, mejor dicho, estábamos hablando de este mandato que Dios ha dado al hombre, al hombre varón y mujer, como habíamos dicho, de someter la tierra. Y dice el Papa que iluminan el trabajo del hombre, esta idea, ¿no es cierto?, ya que el dominio del hombre sobre la tierra se realiza en el trabajo y mediante el trabajo. Emerge así, dice el Papa, el significado del trabajo en sentido objetivo. Después va a tratar también el sentido del trabajo en sentido subjetivo, ¿no es cierto? Es decir, en cuanto que el hombre es sujeto siempre del trabajo. El cual, dice, halla su expresión en las varias épocas de la cultura y de la civilización. El hombre domina ya la tierra por el hecho de que domestica a los animales, por ejemplo, y los cría, de ellos saca el alimento y vestidos necesarios, y por el hecho de que puede extraer de la tierra y de los mares diversos recursos naturales. Pero mucho más todavía somete la tierra cuando el hombre, dice, empieza a cultivarla y posteriormente elabora sus productos, adaptándolos a sus necesidades. La agricultura constituye así un campo primario de la actividad económica y un factor indispensable de la producción por medio del trabajo humano. La industria, a su vez, consistirá también siempre en conjugar las riquezas de la tierra, los recursos vivos de la naturaleza, los productos de la agricultura, los recursos minerales o químicos, y el trabajo del hombre, tanto el trabajo físico como el intelectual, lo cual puede aplicarse también, en cierto sentido, al campo de la llamada industria de los servicios y al de la investigación, ya sea pura o aplicada. Todo eso, ¿no es cierto? Fíjense, todos los sectores, el sector primario, nuestro sería el agropecuario, ¿no es cierto? El secundario, que es el industrial, el terciario, que es el de los servicios, eh, y las ciencias que se siguen, que también es un servicio, ¿no es cierto? Son parte del trabajo humano y son parte de las actividades, ¿no es cierto?, que ayudan al desarrollo humano. Hoy, en la industria y en la agricultura, la actividad del hombre ha dejado, sigue diciendo el documento, ha dejado de ser en muchos casos un trabajo prevalentemente manual, ciertamente, ¿no? Todos nosotros hemos escuchado, ¿no?, que nuestros bisabuelos, abuelos cosechaban a mano, por ejemplo, cosa que ya no se hace, y por eso nosotros se ha reducido dramáticamente la cantidad de gente que se necesita para los cultivos. Por ejemplo, en mi pueblo donde yo nací, si alguien es heredero o puede comprar 100 hectáreas, no necesita trabajar para vivir holgadamente bien, hasta donde yo tengo entendido. ¿Por qué? Porque la renta que le produce el alquiler de ese lugar a los consignatarios, a los que cultivan la tierra, que son los que tienen la maquinaria para hacerla, produce, ¿no es cierto?, una renta muy importante que prácticamente es innecesario tener que esforzarse, nada, ¿no es cierto? Sí, ese tipo de cosas se dan en este tiempo. Por esa misma razón, fíjense que las ideas, ¿no es cierto?, por ejemplo, de hacer minifundios o cosas por el estilo en estos tiempos son un poco utópicas también, porque la explotación, ¿no es cierto?, del campo ha cambiado estructuralmente. Eso no quiere decir que las necesidades, ¿no es cierto?, de alimentos, sobre todo de cultivos orgánicos, no haga falta mucha mano de obra, ¿no es cierto?, pero es otro tema y responde a otras necesidades, y en la medida en que la tecnificación continúe, seguramente que eso va a ser cada vez menor, ¿no es cierto? Ya que la fatiga de las manos y de los músculos es ayudada por máquinas y mecanismos cada vez más perfeccionados.
sigue diciendo el Papa. No solamente en la industria, sino también en la agricultura, somos testigos de las transformaciones llevadas a cabo, ¿no es cierto? Por el gradual y continuo desarrollo de la ciencia y de la técnica, lo cual en su conjunto se ha convertido históricamente en una causa de profundas transformaciones de la civilización desde el origen de la era industrial hasta las sucesivas fases de desarrollo gracias a las nuevas técnicas como la electrónica, los microprocesadores, etc. Una cosa que yo escucho muchas veces en este tiempo en que uno está con otro tipo de actividad y se acercan pocas personas, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia, porque todos tienen un miedo pavoroso, ¿no es cierto?, y está bien que lo tengan, hay que cuidarse, pero a veces es un poco excesivo. Justamente, a veces yo escucho gente, ¿no es cierto?, que culpan a algún gobernante de nuestro país del proceso de concentración urbana en Buenos Aires, pero eso carece de todo sensatez, es decir, sobre todo para personas cultas, me lo dicen personas que han estudiado, eso es lo que me preocupa a mí, es decir, la testarudez a veces popular de las personas que deberían saber. Es decir, el proceso de urbanización, de traslado de las poblaciones rurales a las grandes urbes, es un fenómeno mundial, no es un fenómeno argentino provocado por un gobernante. Tonto decir eso. No sé a quién se le ocurre, pero lo escucho y se ve que alguien lo repite porque no es que se lo escucho a una sola persona. Es decir, fíjense que ese proceso de concentración, ¿y por qué se ha producido? Porque mi bisabuela y sus hijos tenían que trabajar en el campo, que tenían, también mi abuelo tenía campo hace 60, 70 años atrás. Pero ya no hace falta más toda esa gente en el campo. Por ejemplo, los pequeños pueblitos de campo, encima con la desaparición del ferrocarril en la provincia de Buenos Aires, se han extinguido. Las ciudades prácticamente son las ciudades de 40.000, 50.000 o 10.000, 15.000, 20.000 habitantes que van poblando la pampa húmeda, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en casi todo el país, ¿no es cierto? Porque justamente no es necesario ya vivir en esos lugares y es más conveniente desde el punto de vista social, porque tenés hospitales, tenés luz, tenés acceso más fácil a los servicios en las urbes, en las ciudades, y no en el campo. Suponete, te descompones en el campo, ¿cómo llegas al hospital? Es decir, llovió, te quedas sin camino y te morís. En cambio, en la ciudad, bueno, por ahí si vivís en una villa tampoco puede entrar la ambulancia, ¿no? Pero es más probable que seas asistido. Eso me lo hizo notar cuando yo era seminarista hace muchos años, que fui con otro amigo a misionar a la zona de Itatí. Fuimos cruzados por los padres orionitas al otro lado del Paraguay, sin que nos viera la gendarmería. Dicho sea de paso lo digo, ¿no es cierto? Porque ellos misionaban en esos lugares que no llegaba nadie, ni el gobierno paraguayo, ni el gobierno argentino, ¿no es cierto? Y él decía eso, y bueno, esta pobre gente, ¿no es cierto?, se va y prefiere vivir en las villas miserias de Buenos Aires porque ahí tienen luz eléctrica, porque ahí tienen hospital, porque ahí tienen, ¿no es cierto?, un médico, porque ahí tienen escuela. Acá no tienen nada. Si no fuera por el cura que los va a bautizar, estaban en medio de la nada del campo, de esos campos inmensos, sin ningún tipo de asistencia. Bien, entonces, pero el Papa no habla de esto, pero es interesante, digo, que eh, nos detengamos a analizar este tipo de cosas que van más allá del texto, para que a veces pensemos lo que decimos. Eh, bien, eh, sigue diciendo el Papa, ¿no es cierto? Tanto la primera industrialización que creó la llamada cuestión obrera, ¿no es cierto?, como ya sabemos, como los sucesivos cambios industriales y postindustriales demuestran de una manera elocuente que también en la época del trabajo
cada vez más mecanizado, el sujeto propio del trabajo siempre sigue siendo el hombre. El desarrollo de la industria y de los diversos sectores relacionados con ella, hasta las más modernas tecnologías de la electrónica, especialmente en el terreno de la miniaturización, de la informática, de la telemática y otros, indica el papel de primerísima importancia que adquiere en la interacción entre el sujeto y objeto de trabajo, en el sentido más amplio de la palabra, precisamente esa aliada del trabajo creada por el cerebro humano, que es la técnica. Entendida aquí no como una capacidad o aptitud para el trabajo, sino como un conjunto de instrumentos de los que el hombre se vale en su trabajo. La técnica es indudablemente una aliada del hombre. Ella le facilita el trabajo, lo perfecciona, lo acelera, lo multiplica. Ella fomenta el aumento de la cantidad de productos del trabajo y perfecciona incluso la calidad de muchos de ellos. Es un hecho, por otra parte, que a veces la técnica puede transformarse de aliada en adversaria del hombre, como cuando la mecanización del trabajo suplanta al hombre quitándole toda satisfacción personal y el estímulo a la creatividad y responsabilidad, cuando quita el puesto de trabajo a tantos trabajadores antes ocupados, o cuando mediante la exaltación de la máquina reduce el hombre a esclavo. Justamente, bueno, estos problemas se presentaron desde el inicio, la reducción del hombre esclavo por la máquina. Me contaba justamente el párroco que yo tuve cuando estuve haciendo el doctorado en Barcelona, que su abuela, hace 100 años atrás, ¿no es cierto?, cuando tenía 10 años, trabajaba, porque en ese tiempo se ve que a fines del siglo XIX estaba permitido el trabajo, no había leyes, mejor dicho, que lo regularan. Y en Cataluña, digamos, en plena Europa, en la civilización, en tiempos del capitalismo salvaje del siglo XIX, esa niña de 10 años tenía que trabajar, y como era una niña y quería jugar, para que no se escapara de la máquina, porque lo único que tenía que hacer ella, por eso lo podía hacer una niña de 10 años, era que cuando se rompía, ¿no es cierto?, el hilo del telar, tenía que volver a enhebrarlo, tenía que parar la máquina, ¿no es cierto?, y tenía que volver a enhebrarlo para que el telar siguiera trabajando solo, y no era nada, ningún conocimiento superior el que necesitaba, es decir, de hecho una niña de 10 años lo podía hacer. Pero pobrecita, ¿cómo hacían para que una nena de 10 años se quedara al lado de la máquina y no se aburriera? Como se quería jugar y hacer otras cosas y se aburría, la única manera de tenerla al lado de la máquina era con la pata atada a la máquina. Qué triste, ¿no es cierto? Es decir, hoy en día también ocurre el trabajo esclavo de niños, ¿no es cierto?, de no niños. Eso es muy lamentable siempre, pero no tiene que ver, fíjense, con el desarrollo social, sino justamente con el atraso social y no con la técnica, porque aún con técnicas más nuevas se puede volver a esclavizar al hombre cuando el egoísmo, ¿no es cierto?, agarra el corazón de las personas. Si las palabras bíblicas someted la tierra, dichas al hombre desde el principio, son entendidas en el contexto de toda la época moderna, industrial y postindustrial, nosotros estamos en la postindustrial, evidentemente, aunque nuestro país no se haya industrializado mucho que digamos, indudablemente encierran ya en sí una relación con la técnica, con el mundo de mecanismos y máquinas que es fruto del trabajo del cerebro humano y la confirmación histórica del dominio del hombre sobre la naturaleza. La época reciente de la historia de la humanidad, especialmente el de algunas sociedades, conlleva una justa afirmación de la técnica como un coeficiente fundamental del progreso económico. Pero al mismo tiempo, con esta afirmación han surgido y continúan surgiendo los interrogantes esenciales que se refieren al trabajo humano en relación con el sujeto, que es precisamente el hombre. Estos interrogantes encierran una carga particular de contenidos y tensiones de carácter ético y ético-social, por ello constituyen un desafío continuo para múltiples instituciones, para el Estado y para los gobiernos, para los sistemas,
y para los organismos internacionales constituyen también un desafío, ¿no es cierto?, para la misma Iglesia. Ciertamente que la técnica es algo bueno que tenemos que promover y defender, pero que tiene que estar al servicio del hombre y de su bien espiritual y corporal y pleno e integral. Vamos a seguir profundizando entonces en este hermoso documento que nos legó el Papa Juan Pablo II, y trabajemos con alegría en la construcción de un mundo mejor.